Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Hola, ingeniero. profe, buenas noches. Bien, pues esperando que se encuentren bien, ya viernes, última clase. Vamos a apurarnos para a ver si terminamos un poquito antes. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Ok, entonces, bueno, ya compartí la hoja de Excel, no sé si la ven. Sí, profe, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, yo le puse igual aquí arriba, este programa calcula la derivada de una función. Aquí abajo coloqué pestañitas, punto 5. Ya que aunque construyamos una, ya simplemente le vamos a dar copiar o duplicar página y pues simplemente vamos a cambiar el valor. H igual a 0.5, aquí H igual a 0.25, H igual a 0.1 y H igual a 0.3, hice algunas pruebas. Entonces, pues bueno, podemos ir empezando justamente colocando esta parte, el encabezado, calcula la derivada de una función y pues recuerden cuáles son las fórmulas. Déjenme mientras voy abriendo también las fórmulas para que las tengamos a la mano. Ok, denme. Bien, pueden ir anotando los datos que tienen ahí para que ahorita que ya abra la carpeta de fórmulas, las podamos tener a la mano y irlas colocando también a la par. Ok, ya terminamos de anotar que calculamos, bueno, aquí le coloqué cálculo de la primera y segunda derivada. En realidad solamente vamos a escribir las de la primera, esa la voy a borrar, segunda. Pero al final recuerden que solamente son copiar las fórmulas y con eso obtenemos los resultados. Bien, diferencias divididas, ahí están. Y esos métodos son los que se visualizan, progresivas, regresivas y centradas. Y pues bueno, los pasos del algoritmo, que vamos a poner aquí. Algoritmo. Bien, paso número 1, pues escribir la función a derivar. Entonces, ese es el primer paso que vamos a visualizar nuevamente. Lo primero que necesitamos es solicitar la función que se va a derivar, que en este caso igual, pues la escribimos de esta forma. Paso número 2, pedimos aquí escribir la derivada. Bueno, aquí como podemos ver, acá estamos calculando la derivada de esta función, que es una función bastante sencilla porque es una función polinomial. Entonces, pues bueno, la derivada de esta función polinomial es muy, muy sencilla. Pero igual, cuando estamos calculando... bueno, aquí escribo la derivada porque la vamos a comparar. Pero en un problema real, pues bueno, ya no tengo necesidad de escribir la derivada, ya que el programa mismo me va a calcular las derivadas mediante las diferencias progresivas, regresivas y centradas. Entonces, digamos que este es un paso adicional que estamos colocando aquí en nuestro programa, pero no es necesario. Porque acuérdense que en las fórmulas solamente nos piden las funciones, la f evaluada en x0 más h, x0 menos h, y x0 más 2h y x0 menos 2h. Inclusive considerando el caso de 2 puntos y de 3 puntos. Ok.
¿Ya notaron esa parte? ¿Todos terminaron el paso 1 y paso 2 del algoritmo? ¿O falta alguno? Si no, para ya bajar a la parte que sigue. Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos con el paso número 3. Pues bueno, esto es también importante, escribir el punto donde se desea calcular la derivada. En este caso, pues el punto inicial es el 0.5. Lo pongo ahí en rojito para poder identificar estos puntos de manera más rápida, pero pues bueno, no es, eso ya es a consideración de ustedes, entonces lo pueden dejar en blanco y negro, no pasa nada. Yo le estoy dando un color adicional para, pues como les mencionaba, poder identificarlo de los demás puntos. Bien, cuarto número paso, definir el tamaño de paso. Acuérdense que el tamaño de paso aquí es importante. Igual, el tamaño de paso aquí es de 0.5. En la mayoría de las ocasiones, o más bien en un problema real, ya no nos van a dar el tamaño de paso. Nosotros tenemos que inferir más o menos cuál es el tamaño de paso. Pero les digo, eso es muy fácil. Considerando aquí los puntos, por ejemplo, puedo considerar puntos de 1, h igual a 1. Si todavía estoy, para eso son las pruebas ahorita. Si estoy muy alejado, pues me voy con h's pequeñas. Lo ideal es que esta h sea tan pequeña como nosotros queramos. Pero, ¿cómo me doy cuenta qué tan pequeño es? Por ejemplo, en la función, si la función es una función que depende del tiempo y voy midiendo por minutos, por ejemplo, pues un tamaño de paso de segundos ya es adecuado, ya es pequeño comparado con los minutos. Si la función es una función de temperaturas y estoy midiendo 1 grado centígrado, cómo se incrementa cada intervalos de 1 grado centígrado, pues entonces el tamaño de paso, por muy grande, tendría que ser también de 1 grado, de 1 en 1. Y si no, pues de medio grado en medio grado. Mucho más fácil. Y así, dependiendo del problema, pues vamos identificando. Paso número 5, pues aquí les digo, esto es adicional. Aquí estoy escribiendo el valor de la derivada. Entonces, pues aquí además le estoy pidiendo al programa que lo haga. Para eso le pedí que hiciera esto. Que me dijera que es la derivada, perdón, es menos 0.4x al cubo, menos 0.45x al cuadrado, menos x, menos 0.25. Y lo que le voy a decir a la función es, ya que tengo este número, ya que tengo el x0, entonces, pues bueno, simplemente le voy a dar doble clic aquí, y pues ahí está la formulita. Menos 0.4x al cubo, en este caso yo tengo al punto inicial en la celda C14, por eso escribo C14 al cubo, menos 0.45 C14 al cuadrado, menos C14 menos 0.25. Ubiquen donde tienen su punto inicial, y es la celda que van a colocar. Bueno, lo dejo ahí visible para que lo puedan notar. Pero les digo, ya es la que está en el paso número 2. Ok, ya lo tenemos todos. ¿Le puedo dar Enter o lo dejo ahí todavía unos segundos? Listo, profe. Muy bien, perfecto. Entonces le voy a dar Enter y pues bueno, me tiene que dar este valor, menos 0.9125. Es el primer cálculo que la máquina nos hace, ¿no? Ya de manera más simple. Otra vez vuelvo a insistir, el paso número 2 no es necesario. Aquí lo estamos escribiendo para poder comparar y ver cuál es el error que estamos cometiendo. Pero ya en un problema real, pues lo que menos queremos es calcular derivadas, ¿no? Ya lo que queremos es ahorrarnos la fatiga de acordarnos de las reglas de derivación, de la regla de la cadena, etcétera. Entonces, pues bueno, este paso no lo colocaría en un problema ya real. El paso número 5 tampoco, porque pues bueno, si no tengo la derivada ya, pues ya pues no tengo cómo calcular esto, ¿no? Bien, entonces pues digamos que la parte importante es definir la función, el punto en donde queremos calcular la derivada y el tamaño de paso. El punto 2 y el 5 están aquí como que de forma adicional.
Bien, después punto número 6, pues ya necesito generar mis valores para poder calcular la derivada tomando en cuenta el punto inicial y el tamaño de paso h. Nuevamente, nada más voy a recalcar aquí, x0 es igual a 0.5 y el tamaño de paso igual a 0.5 también. Y aquí igual solamente estoy colocando el valor real, que es de 0.9125. Aquí estoy escribiendo algo adicional, pero pues ya estos datos ya los tengo acá arriba. x0, 0.5, h igual a 0.5 y la derivada igual a menos 0.9125. Aquí los volví a repetir simplemente para pues tener un poco de orden nada más. Bien, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es generar mis valores para f de x. Yo, por ejemplo, generé este formato. Déjenme quitar estos. Voy a quitar esos que están ahí. Creo una primera columna. A mí se me hizo más fácil hacerlo de esta forma, pero pues cada quien podemos establecerlo como nosotros queramos. La idea es que la máquina nos haga los cálculos y nosotros ya no los hagamos. Entonces yo aquí en la primera columna, en esta, escribo los valores. x0 igual a 0.5 y h igual a 0.5, porque son los que voy a ocupar ya. Como les decía, puede sonar muy reiterativo, o muy repetitivo, perdón, pero esta parte ya es la importante, esta tablita. Esto de acá arriba, lo que coloqué aquí abajo, debajo del punto 6, digamos que lo puedo omitir sin ningún problema. Pero esto sí ya no, esto sí ya necesito colocarlo ahí para que la máquina me vaya haciendo los cálculos. Bien, ¿qué es lo que necesito? Pues bueno, necesito en este primer renglón, coloqué x0, aquí en medio, digamos que lo hice centrado, coloqué f de x0 para identificar de manera más rápida los valores. A la derecha coloco los positivos, x0 más h y x0 más 2h. Y a la izquierda de x0 coloco x0 menos h y x0 menos 2h. Entonces, esa es la parte que igual lo coloqué de esta forma. Pero si ustedes quieren colocar aquí primero f de x0, por ejemplo, pues lo pueden hacer. Y aquí adelante f de x0 más h, f de x0 más 2h, f de x0 menos h y f de x0 menos 2h, por ejemplo. Eso ya selecciono otra vez de ustedes. A mí me resultó más interesante colocar el x0 en medio, a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces yo lo hice de esta forma. Bien, pues bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya encontrar justamente esos valores. Este es el x0 como tal. Aquí, si se dan cuenta, le doy, simplemente estoy mandando llamar a la celda B25, ¿sí? Aquí está, le voy a dar clic. Y simplemente le digo, pues este es igual a la celda B25, porque es el x0. Es únicamente el punto que me interesa, el x0. Entonces, eso es importante. Debajo del punto f de x0, pues colocamos el valor de que corresponde, x0. Por ejemplo, yo aquí el x0 lo tengo en la celda B25, pues simplemente le escribo eso, igual a B25. Ustedes ubiquen dónde tienen el punto x0 y escriben el valor de la celda. ¿Ya lo tenemos? Profe. Ok, le voy a dar Enter. Y pues bueno, en automático me da el programa X, me da 0.5. Después a la derecha pues le voy a dar doble clic aquí otra vez. Y aquí es x0 más h. Me identifico dónde está x0, que para mí es la celda B25. Y le voy a decir que le sume h, que en este caso es la celda B27. Por eso coloco igual a B25 más B27. Entonces simplemente es elegir dónde está su punto x0 y dónde está su h. Unos segundos más y le doy Enter. Ok, le voy a dar Enter entonces y pues me da como resultado 1. Después igual a la izquierda, necesito el x0 más 2h. Pues simplemente digo, pues ¿dónde está el x0? En mi caso B25 más 2 veces h.
Entonces, por eso es importante colocar esto ya. Y si ustedes cambian el valor de x0 y el valor de h, pues en automático la máquina les va a hacer el cálculo, ¿no? Ya esto ya no lo tenemos que mover. Ya solito lo va a hacer. Lo podemos hacer manual. Podemos decir, pues 0.5 más 0.5 es 1, 0.5 más 1 es 1.5. Pero la idea es que nos evitemos todos esos cálculos y cuando yo cambie el valor de x0 y cambie el valor de h, en automático me genere esta columna de aquí. Bien. Le voy a dar Enter entonces y nos tiene que dar el valor de 1.5. Me voy a la izquierda es x0 menos h, igual yo lo podría hacer manual, 0.5 menos 0.5, darle 0. Pero otra vez la idea es que la máquina haga el cálculo y cuando yo cambie los valores de x0 y de h, pues la máquina igual en automático me haga el cálculo. Y pues es en mi caso b25 menos b27. Y eso me tiene que dar un valor de 0. Le voy a dar Enter entonces y me da 0. Después de este lado, pues es x0 menos 2h. Entonces igual es b25 menos 2 veces b27. Ahí está, b25 menos 2 veces b27. Entonces 0.5 menos 1 me tiene que dar menos 0.5. Bien, le voy a dar Enter y entonces ya me da menos 0.5. Digo, ya generamos la primera columna. Y dejé una columna aquí en blanco. Esa columna en blanco es para que yo pueda escribir cuánto vale esto. ¿Cuánto es f de x0 menos 2h, f de x0 menos h, f de x0, f de x0 menos h y f de x0 más 2h? Entonces ahorita voy a volver a restaurarla. Ahí está. Bien, entonces, pues bueno, ya conozco el 0.5, pues lo que voy a calcular es f de 0.5, f de 0, es este número, ahora este número, f de 0.5, este número, f de 1, y este número, f de 1.5. Entonces, por eso es que escribí esa columna. Bien, ya tenemos entonces la tercera columna, el tercer renglón. Nos vamos con el cuarto renglón. Entonces, en el cuarto renglón, ya que tengo todos estos números calculados, o la máquina ya me hizo el cálculo de esos números, pues ahora necesito calcular justamente el valor de la función en ese punto, justamente. En 0.5, en 0, en 0.5, en 1 y en 1.5. Entonces le voy a dar clic aquí y pues aquí voy a generar todos esos números, ¿no? Si se dan cuenta, aquí escribo esta ecuación tal cual. Menos 0.1 por x a la cuarta, menos 0.15 por x al cubo, menos 0.5x al cuadrado, menos 0.25x más 1.2. Ahí está. Menos 0.1, ya le digo que en este caso es la celda C26. C26 a la cuarta, menos 0.5 C26 al cubo, menos 0.5 C26 al cuadrado. Aquí, perdón, 0.15 menos 0.25 C26 más 1.2. Entonces escribo eso, que es escribir la ecuación de arriba, la original, la función bajo la cual vamos a calcular la derivada. Ok, lo voy a dejar ahí unos segundos y le voy a dar Enter. ¿O ya lo notaron? Ya casi, espere, por favor. Ya casi, perfecto. Espero 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. No es cierto. Esperamos más tiempo.
Ok, perfecto. ¿Le puedo dar enter? Ahora sí, unos segundos más. Ok, muy bien, le voy a dar enter entonces. Y pues bueno, tienen que obtener este valor. 1.2125. ¿Sí lo obtuvieron? Sí. Ok, vamos a repetir lo mismo entonces. Podemos copiar la fórmula sin ningún problema. Y aquí se repite exactamente lo mismo. Pero ahora mandamos llamar a la celda D26. Entonces, pues bueno, ya simplemente es copiar la fórmula. Menos 0.1 de 26 a la cuarta. Menos 0.15 de 26 al cubo. Menos 0.5 de 26 al cuadrado. Menos 0.25 de 26 más 1.2. Entonces, ya que hicimos la primera, solamente es copiar esa fórmula. Damos enter y nos da ahora 1.2. Bien, lo mismo con este otro término. Bien, ya además copiamos la fórmula. En este caso es la celda E26, que es la que corresponde al valor que yo quiero. Y nuevamente le doy enter y me da 0.925. Después 0.2. Perdón, lo mismo. Tenemos esta parte, menos 0.1. Y tenemos esta copiamos la fórmula únicamente, F26 y listo. Lo mismo con el último, simplemente copiamos la fórmula, pero ahora con la celda G26. Bueno, en mi caso la G26, perdón. En el caso de ustedes, pues tienen que verificar cuál es en dónde está ubicado el valor de 1.5. Y pues bueno, con eso generamos este tercer renglón. Ok, ya obtuvieron el cuarto renglón, o el renglón este que tengo yo en azulito. Prof, ¿me podría mostrar de nuevo su fórmula? Ah, sí, claro. Cualquiera, es la misma, solo que estamos cambiando de celda. En este caso, mande llamar a la C26. En este caso, mandaré llamar a la donde está el 0. En el otro, donde está el punto 5. En el otro, donde está el 1. Y en este último, donde está el 1.5. Pero la fórmula es la misma. Ahí está. La voy a dejar un rato. Ah, gracias, prof. Es que No, creo no, que no. fijé una celda por error. Ah, perfecto. Gracias. Ok, perfecto. ¿Le puedo dar enter entonces? Profe. Ok, entonces ya esta es la parte importante. Yo les digo, yo los coloqué en azulito porque bueno, es lo que me interesa. Ahora, lo que nos va a interesar enseguida es justamente mandar llamar a todas estas columnas. Las coloqué aquí justamente porque ya sé que si utilizamos fórmula de dos pasos, de 2 puntos, perdón, solamente ocupamos el x0 más h y el x0 menos h. Pero si utilizamos fórmula de 3 puntos, tenemos que llamar también al x0 menos 2h y al x0 más 2h. Es por eso que de una vez las calculamos aquí.
Digo, si yo, por ejemplo, aquí ya le cambio el valor de x0, pongo que x0 es 1, pues en automático me va a cambiar los valores. Me va a dar diferentes valores. Perdón, hice algo raro aquí. Okay. Ahí está. Le di el valor de 1 y en automático me cambia los valores de las funciones y pues también me cambia estos valores en automático. Entonces, bueno, voy a regresar eso, que son los originales. Y esto es lo importante, les digo, ya habiendo hecho esto, una vez que yo cambio el valor de x0 y de h, estos se mueven, estos que están en azul van a cambiar. Y estos, pues bueno, los voy a tener que cambiar de forma manual. Este numerito va a cambiar, es el que escribo aquí arriba, este numerito cambia, es el que escribo aquí, este numerito cambia, es el que escribo aquí, este cambia, es el que escribiría aquí arriba, y este cambia, es el que escribo aquí arriba. Pero ya esto que está en azul me los va a dar, me los calcula la máquina en automático. Bien, el paso número 7, pues es calcular las derivadas, perdón. Y escribo entonces caso número 1, el caso de diferencias finitas progresivas. Este es el caso de diferencias finitas progresivas. Entonces, déjenme... Voy a compartirles ahora las formulitas y ahorita regreso a esta página de Excel. Estas fórmulas son las que vamos a ocupar entonces. ¿Sí ya ven mi página de la presentación? Sí, profesor. Profe, Ok, perfecto. Entonces, este es el caso de la primera derivada. Son las fórmulas que vamos a emplear. Si se dan cuenta, por eso les decía que el paso donde calculamos la derivada ya no es necesario con un programa real, porque lo que queremos evitarnos es justamente calcular derivadas, acordarnos de reglas de derivación, de reglas de la cadena, etcétera. Y lo único que necesitamos es esto, f de x0, f de x0 más h, f de x0 menos h, en el caso de 2 puntos. Si fueran 3 puntos, necesitamos el x0 más 2h, y el x0 menos 2h. Entonces, ahí están incluidas ya en cualquiera que utilicemos aquí, ya están en la tabla que acabamos de calcular. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar ahora entonces. La primera, en el caso de 2 puntos, es f' de x0, es f de x0 más h, menos f de x0 entre h. Entonces, dejen regresar a la plantilla otra vez. Bien, ya vuelven a ver la plantilla de Excel. profe. Perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, yo lo primero que escribo es el caso de 2 puntos. Aquí inciso A, si quieren caso de 2 puntos. Y aquí igual, de manera manual, escribo f' de x, f', perdón, evaluada en 0.5, que es donde estoy calculando la derivada. Ok. Bien. Viene aquí entonces la fórmula, le voy a dar clic aquí. Y necesito entonces, acuérdense, la plantilla que les acabo de mostrar, que ya la deben de tener también, pero simplemente, primero es f de x0 más h. F de x0 más h en este caso yo la tengo en la F27. Por eso es que, para hacer más fácil las cosas, por eso es que aquí arriba escribí f de x0 más h. Entonces, la fórmula me dice, necesitas el f de x0 más h. Por lo tanto, entonces mando llamar a este número, que en mi caso está en la F27. Y eso es lo que escribo aquí nada más, F27 menos f de x0. Aquí está, en mi caso, la f de x0 está en la perdón, el primero en la F27 y el segundo en la E27. Aquí está. Entonces, esto es f de x0 más h menos f de x0 entre h. La h está ubicada aquí, para mí en la B27. Y es la formulita, se la repito nuevamente. F de x0 más h menos f de x0 entre h. Entonces es emplear esa fórmula. Ubiquen bien dónde está su f de x0 más h, ya el valor como tal, el 0.2, menos f de x0, el 0.925, y la h, en donde tienen ubicada la h. Y simplemente hay que escribir esa fórmula. Ya le doy Enter.
Ok. Le voy a dar Enter entonces y debemos de obtener este valor. Menos 1.45. Menos 1.45. Bien, ahora vamos a calcular el error. Bueno, ya que la máquina lo haga, calcule el error. Y pues bueno, aquí está la fórmula del error. Es nuevamente, acuérdense, valor absoluto. En este caso es el valor real. O el valor aproximado, como quieran. Por eso lo escribimos en valor absoluto. En este caso escribí primero el valor aproximado, que es C32. Entre el valor real yo lo tengo en la celda G22. Aquí está, miren. Lo está marcando. La celda G22. Lo voy a poner así para que lo vean. Ahí lo alcanzan a ver. Entre el valor real multiplicado por 100. Y bueno, acuérdense, muy importante esa formulita siempre. El valor absoluto. Valor absoluto del valor obtenido numéricamente menos el valor real entre el valor real y todo eso multiplicado por 100. Ok. Esta fórmula es la misma que hemos estado utilizando siempre para el cálculo del error. Entonces voy a darle Enter y me da un error del 58.90%. Ok, si obtuvieran esos valores entonces. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. Muy bien, perfecto. Pues entonces les digo, son numeritos ya muy simples, pero ya la máquina hizo el cálculo. Entonces, bueno, nos vamos para el caso de 3 puntos. Caso de 3 puntos, entonces aquí lo tengo. Igual escribo la fórmula. La fórmula es menos 3 f de x0, aquí está, más 4 veces f de x0 más h, menos, menos f de x0 más 2h, sí. Entre 2h. Aquí escribo las fórmulas. Entonces en mi caso, otra vez vuelvo a repetir, menos 3 f de x0, que es la E27. Voy a bajar un poquito, ahí está. Ahí se alcanza a ver. Menos 3 f de x0 más 4 f de x0 más h, menos f de x0 menos h. Perdón, menos f de x0 más 2h. No sé dónde saqué el menos h. Vuelvo a repetir la fórmula. 3 veces f de x0 más 4 veces f de x0 más h menos f de x0 más 2h. Y todo eso va dividido entre 2h. Me la voy a dejar ahí unos segundos todavía. Y bueno, le voy a dar Enter. Y nos arroja este valor, menos 0.6625. Y nuevamente, la fórmula de valor absoluto, pues simplemente copiar la que tengo acá arriba. Pero en este caso es el valor real, bueno, el valor aproximado, perdón,
C36, que es este que acabamos de calcular. El real siempre va a estar en la G22, ya no lo muevo, entre G22 multiplicado por 100. Entonces simplemente pueden copiar la fórmula de acá arriba y solamente van a cambiar esta primera celda. En este caso vamos a mandar llamar donde tengan ustedes este valor, que en mi caso está en la C36. Bien, unos segundos y le doy Enter. Bien, le voy a dar Enter y entonces nos arroja el error del 27.39%. Ok, entonces, pues bueno, eso nos da la diferencias finitas progresivas, tanto para el caso de 2 puntos como para el caso de 3 puntos. Bien, nos vamos entonces con las finitas centradas. Para el caso de 2 puntos, entonces igual, simplemente vamos a escribir la formulita. Diferencias finitas centradas, inciso A, caso de 2 puntos. Y esto lo escribimos igual, f' en x0 en 0.5. Y aquí le pedimos que haga el cálculo. Entonces, recordando la fórmula, es f de x0 más h menos f de x0 menos h entre 2 veces h. Otra vez, ustedes ubiquen dónde está su f de x0 más h, dónde está el f de x0 menos h, y entre 2 veces h, el valor de h tampoco va a cambiar, ya está fijo. Aquí está el valor de h. Entonces ubiquen dónde está el f de x0 más h, dónde está el x0 menos h, y es lo que vamos a escribir aquí. F de x0 más h menos f de x0 menos h entre 2 veces h. Lo voy a dejar ahí, pero lo vuelvo a repetir. F de x0 más h menos f de x0 menos h entre 2 veces h. Bien, le voy a dar Enter entonces. Y pues bueno, nos arroja el valor de menos 1. Y la fórmula, se vuelve a repetir, lo único que va a cambiar de las fórmulas anteriores es que ahora voy a mandar llamar a este valor, al C42. Ahí está, C42 menos G22, este no cambia, ya es el mismo valor de la derivada real, entre el valor real multiplicado por 100. Entonces les digo, solo pueden copiar simplemente la fórmula de arriba y solamente cambian la celda donde tienen ubicado el nuevo valor.
Le doy Enter y me da un error del 9.58%. Bien, escribimos entonces caso de 3 puntos. Bueno, aquí escribo f' de x0 de 0.5 y coloco la formulita. Bien, ¿cuál es la fórmula aquí? La fórmula aquí es f de x0 menos 2h, que sería esta, la primera, menos 8 veces f de x0 menos h, más 8 veces f de x0 más h, menos f de x0 más 2h. Vuelvo a repetir entonces. La primera es f de x0 menos 2h, menos 8 veces f de x0 menos h, más 8 veces f de x0 más h, menos f de x0 más 2h. Y todo eso entre 12 veces h. Bien, entonces le voy a dar Enter. Y les tiene que dar ese valor, menos 0.9125. Y el error, nuevamente la fórmula, solamente es copiar la misma fórmula, nada más vamos a mandar llamar ahora a este valor, que en mi caso es la C46, y pues ahí está, es la misma. Valor aproximado menos el real, entre el valor real, multiplicado por 100, y listo. Aquí ya no le voy a dar a Enter luego porque es la misma que tenemos en los 4 errores ya calculados. Y pues nos da aquí un total del 0%. Que les digo, es muy poco común que nos dé errores del 0%. Nada más aquí coincidió el método como tal. Sí, errores muy próximos o muy cercanos al 0, pero es muy poco común que nos dé el 0 como tal. Bien, ¿ya obtuvieron esos valores? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? De mi parte todo bien, profe, gracias. Muy bien, pues bueno, vamos avanzando entonces. Diferencias finitas regresivas, igual. Escribimos diferencias finitas regresivas, caso de 2 puntos, inciso A, f' de 0.5, y pues bueno, voy a dar clic aquí, y aquí la fórmula es la siguiente, f de x0, aquí está este primer término, f de x0, menos f de x0 menos h, entre h. Otra vez, f de x0, menos f de x0 menos h, entre h. Tercera y última vez, f de x0 menos f de x0 menos h entre h.
Bien, le voy a dar Enter y nos da este valor, menos 0.55. Y el error nuevamente, simplemente va a mandar llamar este valor al C, en mi caso el C52, y la fórmula es la misma. Aquí está ese valor aproximado menos valor real entre el valor real multiplicado por 100. Digo, esto ya es, pues ya es una fórmula muy conocida. Ya con que la hayan escrito la primera vez, solamente lo vamos copiando y vamos cambiando el valor del valor que vamos encontrando. Le doy Enter y nos da un resultado del 39.72% de error. Bien, caso de 3 puntos, igual. Escribimos f' en 0.5. Y pues bueno, vamos a escribir la fórmula aquí. Bien, la fórmula para el caso de 3 puntos en regresivas es f de x0 menos 2h, aquí lo tenemos el primero, f de x0 menos 2h, menos 4 veces f de x0 menos h, más 3 veces f de x0, entre 2 veces h. Vuelvo a regresar, repito, segunda ocasión, f de x0 menos 2h, menos 4 veces f de x0 menos h, más 3 veces f de x0, entre 2 veces h. Última entonces, f de x0 menos 2h, menos 4 veces f de x0 menos h, más 3 veces f de x0. Esto entre 2h. Bien, le voy a dar Enter entonces. ¿Sí anotaron la fórmula o la repito nuevamente? Ok, le doy Enter y obtenemos ese valor, menos 0.8125. Y nuevamente la fórmula de error, simplemente la vamos a copiar y ahora mandamos llamar este valor. C56, este es el mismo, valor real, multiplicado por 100. Y pues nos da un error del 10.95%.
Ok. Bien, entonces, pues bueno, ya tenemos las finitas progresivas, las entradas y las regresivas. Y pues bueno, finalmente nada más escribo conclusiones. Dice, de acuerdo a los resultados, tenemos que la técnica de diferencias finitas entradas tiene la mejor aproximación para el caso de 3 puntos, y en este caso el valor de la derivada fue de menos 0.9125. Y pues con eso te estaríamos terminando. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe, ¿cree que puede regresar nada más a la fórmula del caso de 3 puntos del... Ay, se me fue el... ¿De la segunda? ¿De las entradas? Ajá, por Ah, favor. ok. Ahí está. ¿La repito o la visualizan ahí? No, bueno, yo así está bien, no se preocupe, Ah, gracias. perfecto. Sofía, ¿alguna pregunta, Sofía? ¿No? Arturo, ¿alguna pregunta, Arturo? Hasta el momento ninguna, ingeniero. Perfecto, muy bien. Michelle, Adriana, ¿alguna pregunta? No, parece que al momento no, profe. Muy bien, perfecto. Melissa, ¿preguntas? No, profe, pero sí me estoy tardando un poco. Ah, sí, no hay problema. Perfecto. Rubén, ¿alguna Eh, pregunta, Rubén? Me parece que no, profesor. Muy bien, perfecto. Yo, profe, si me puede repetir la fórmula de finitas regresivas, la de 3 puntos. La de 3 puntos, sí. Bueno, ya le puedo dar enter aquí en el caso de 3 puntos de centradas. Ok, voy a dar enter. La finitas regresivas de 3 puntos. Aquí está. Bien, en este caso es f de x0 menos 2h, que es la primera, f de x0 menos 2h, menos 4 veces f de x0 menos h, más 3 veces f de x0, entre 2 veces h. Igual la voy a dejar ahí. Vuelvo a comentarla. F de x0 menos 2h, menos 4 veces f de x0 menos h, más 3 veces f de x0. A ver, la voy a volver a escribir, si me la puede repetir. Ah, ok. F de x0 menos 2h, f de x0 menos 2h, menos 4 veces f de x0 menos h, más 3 veces f de x0, y todo eso entre 2 veces h.
Ya, profe, gracias. Muy bien. Profe, para determinar el valor real, ¿utilizó una fórmula? El valor real, sí, la voy a regresar acá arriba. Ah, sí, por Es favor. esta, la del número 5, punto número 5, dice valor de la derivada de forma exacta. Esta es la derivada del punto 2. Digo, en este caso se puede calcular rápidamente la derivada en el punto 2, que es esto. Esta es la derivada, menos 0.4x cúbica, menos 0.45x al cuadrado, menos x, menos 0.25. Y le voy a dar doble clic aquí, y aquí está la formulita, menos 0.4, en este caso mando llamar a la x0, que es esta, 0.5 al cubo, menos 0.45, x al cuadrado, menos x, menos 0.25. Es esa la fórmula. Si tienes que mandar llamar el valor de x0. Bueno, lo voy a dejar ahí un instante para que lo puedas anotar. X0 y H lo proponemos nosotros, ¿verdad? Los 0.5. Exacto. El x0 siempre es el valor donde te va a interesar calcular la derivada. El h0 en este caso no los está dando el problema, pero normalmente lo tenemos que proponer exactamente. El x0 es el punto donde te interesa calcular la derivada. Si por ejemplo este fuera tiempo, pues a lo mejor te interesaría calcularlo después de 5 segundos. Y ya con este programa podemos cambiar el valor de x0 en cualquier momento y estamos calculando la derivada en ese punto en particular. Ok, profe, gracias. Ya nada más copio. Gracias. Perfecto. Voy a dar Enter entonces y pues ahí está. Ese es el valor real. Les digo, en este caso, vuelvo a repetir, ese punto número 2, en un problema real ya no lo vamos a escribir porque pues la idea es justamente que ya no calculemos las derivadas, ¿no? Porque en este caso estamos calculando la derivada. Lo estamos haciendo para poder compararlo y ver cuál es el error que estamos cometiendo. Y el punto 5, pues obviamente tampoco lo vamos a tener. Vamos a tener que confiar en lo que estamos haciendo. Y bueno, ya aquí los programas me están diciendo que el más efectivo es la fórmula de diferencias finitas centradas. Inclusive solamente encontramos un valor que satisface la condición de la derivada. Los otros 5 no lo cumplieron. Lo que sigue a continuación es disminuir el tamaño de paso. Si en el punto 5 solamente uno lo cumplió, pues ahora disminuirlo. Pues se me ocurre un punto 4, un punto 3, cualquier número menor a 0.5. Pues lo más fácil es el 0.25, ¿no? Ya teniendo el programa es muy rápido. Si lo hiciéramos a mano, pues sí, a mano nos tardamos mucho. Es volver a repetir todos los cálculos, pero aquí ya la máquina no lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que hago aquí, le dan clic aquí abajo y le dan mover o copiar. Le vamos a dar mover o copiar. Y pues ahí está. Pues le voy a decir que lo pase al final. Me lo va a pasar hasta el final de todas mis columnas. Y le doy aquí clic en crear una copia. Entonces le dan a aceptar nada más. Y aquí ven, ya me generó la copia de este. Aquí está. Esa es la copia. La de acá es la original. Y esta es la copia. Entonces ya con esto puedo ir cambiando. Puedo decir, bueno, todo esto se mantiene igual. Paso número 1, que es la función, se queda igual. La derivada también se queda igual. El punto también se queda igual porque ese no lo estoy moviendo. Pero eso es lo que cambia. Aquí le voy a decir, pues ahora lo quiero con 0.25. Pero ya es rápido. 0.25 igual. Pues entonces es 0.25 ahora el tamaño de paso. El valor de la derivada sigue siendo el mismo porque no cambié el punto inicial. No lo cambié. Solo cambié el tamaño de paso. Aquí esto lo dejo igual, 0.5. Aquí escribo 0.25. Voy cambiando nada más, donde tenga que cambiar. Y ya aquí tengo toda esta parte. El x0 sigue siendo 0.5. Pero el que voy a cambiar ahora es este. Este es 0.25. Y vean, en automático me va a cambiar todos estos numeritos. Este ya no va a ser menos 0.5. Este ya no va a ser 0. Este sí va a seguir siendo 0.5. Este va a cambiar y este va a cambiar.
Le voy a dar Enter y ahí cambió. Este ya es 0 ahora, este es 0.25. El que les dije, este de aquí no cambió, este de en medio no cambió porque es el punto inicial, no lo estoy moviendo. Este sí cambió y este sí cambió. Entonces, esto ya lo puedo mover yo, ya lo tengo que mover más bien. Ya no es f de menos 0.5, es f de 0. Ya tendría que colocar f de 0 aquí. Voy a colocar f de 0, porque es el número que está aquí abajo. Aquí es f de 0.25. 0.25. Aquí es f de 0.5, se queda igual. Aquí es f de 0.75. Y aquí es f de 1. F de 1. Bueno, para que estén en contexto. Y estos valores de aquí ya los cambió también en automático el programa. Estos valores ya los calculo solo. Ya no tengo que moverle absolutamente nada. Si le doy clic a uno de ellos, bien, ahí está. Manda a llamar al de acá arriba. Listo. Le doy clic a este, manda a llamar a este número de acá arriba. Y ya me hizo los cambios. Entonces, pues bueno. Ya también en automático me calculó esto. Y me dice que hay un error ahora del 26.51%. Me dice que hay un error en el caso de 3 puntos del 5.82. Bajó. Y esto ya lo hace el programa en automático. 0.93, un error del 2.39. 0.9125, un error de 10 a la menos 14. Caso de 3 puntos, 0.71, un error del 21 y un error del 3.76. Voy a regresar al original para que vean. Aquí está. Vean. Diferencias finitas regresivas, 39% de error y 10.95. Y ya con este, pues bueno, ya cambió a 21 y a 3.7, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente es ya una vez que tenemos esa, ya podemos modificar rápidamente. Pues nos damos cuenta que en efecto todavía no es adecuado. Es un tamaño de paso más pequeño. Lo voy a mover aquí mismo. Ay, perdón. 0.1. Ya me equivoqué. Aquí, 0.1. Listo. Esto lo dejo igual. Lo único que estoy cambiando el punto donde quiero calcular la derivada también. Y lo único que cambio es este. 0.1. Ahí está. Este se queda igual. Y aquí voy a modificar nada más en este. 0.1. En automático me cambió todos. Bueno, tengo que volver a cambiar esto yo manual. Este es 0.3. Este es 0.4 ahora. Esto es 0.5. Este es 0.6. Y este es 0.7. Y ya, ya estos cálculos los hizo la máquina. La máquina ya en automático me cambió esos. Y ya manda a llamar aquí los valores. Tengo este valor ahora para el caso de 2 puntos. Un error del 9.98. Y ya, aquí tengo ya el primer resultado correcto. Un error del 0.83%. Entonces este resultado ya puedo decir que es adecuado. Voy a cambiar de color. Poner un naranja. Y me voy al finitas entradas, digo, a ver, 0.916 es un error del 0.38, también, ya cayó. Marco en naranja. Obviamente este me tenía que quedar. Ahí está. Me voy al regresivas, un error del 9.2 y a 3 puntos, un error del 0.7, también. Perfecto. Entonces, ven, ya está. Y ya aquí pues ya podemos hacer lo que les decía la vez pasada, hacer más chiquito esta h. Le voy a ponerle 0.05, por ejemplo. A ver qué obtenemos. Y en automático los cambió. Y reviso ya nada más esto. Un error del 4.89, ahí está. Un error del 0.2%, perfecto. Un error del 0.95, más pequeño el error. Mucho más pequeño el error también. 4.7 y 1.38. Igual. Ya van bajando, ya son poquitos los errores. 4.7, los que no coinciden. ¿Y cuál más? Este, 4.9 también, ya muy poco ya. Pero ya, ya puedo ir moviendo yo esto. Puedo hacer el más pequeñito el intervalo todavía. 0.2, por ejemplo, ¿no? Todavía es un error del 2%, 1.9. Los otros, pues ya, son errores más pequeños. Ahí está, correcto. Error correcto, valor de 1.9. Y valor de 1.9 también. Entonces, pues lo hacemos más pequeñito, ¿no? Vamos a ver qué nos resulta con 0.01.
Ahí está, con 0.01 ven. Error del menos del 1%, ya también lo marco. Correcta la derivada. Correcta las derivadas. Y error del 0.95 también. Vean, entonces ya, una vez que tenemos uno, ya es solamente cambiar el tamaño de paso. Y esto nos facilita mucho la vida ya. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Una vez que tienen eso, pues ya nada más hay que jugar con los valores del tamaño de paso. Y como ya sabíamos, disminuyendo el tamaño de paso, el valor de la derivada se aproxima más rápidamente al valor real. Entonces, les menciono nuevamente, en un problema real, pues ya no vamos a tener la derivada de forma exacta, pero la idea aquí es que la h sea lo más pequeña posible. Y ahí está, con un 0.01, ya todas, absolutamente los 6 métodos, diferencias finitas progresivas, caso de 2 puntos, caso de 3 puntos, nos dio la derivada correcta. Obviamente es más certera el caso de 3 puntos. Caso de diferencias finitas de entradas, pues las dos que nosotros querramos dar, nos dan exactamente la misma derivada. Ya hay una diferencia nada más del orden de 10 milésimas inclusive, ahí está. Y en el caso de regresivas igual, ya tenemos un error menor al 1%, el cual es completamente aceptable. Las conclusiones aquí serían que todas, absolutamente todos los métodos, nos dieron el valor de la derivada. Bien. Pero ya nada más corregiría esto, ¿no? Aquí la conclusión, todos los métodos son adecuados y nos dan la derivada correcta de la función. Bien, yo aquí hice las copias del 0.25, del 0.1, del 0.3 para verificar. Y pues bueno, aquí le voy a cambiar nombre. Cambiar nombre. Y aquí es H, tamaño de paso igual, 0.01. Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Más fácil así o más fácil hacerlo a mano? Pues es más fácil así porque te evitas un montón de procedimientos. Todos, absolutamente todos, Jorge. Sí. Efectivamente, entonces, otra vez, en este caso estamos haciendo la h muy pequeñita. Si se dan cuenta, 0.5 comparada con 0.01, pues ya la h es bastante pequeña, ¿no? Pudimos haber hecho pruebas con 0.4, 0.3, 0.2, y al final ya no nos costaría trabajo porque la máquina está haciendo todos los cálculos. Ya está haciendo todo el trabajo rudo por nosotros. Y pues bueno, finalmente llegamos a que con 0.01, pues el resultado fue satisfactorio en todos los métodos, ¿no? Pero la idea es esa, que la h sea lo más pequeña posible, porque recuerden de la definición, que h tienda a 0, o sea, lo más pequeño posible. Eso sería la recomendación ya en un problema real. En un problema real, como ya no vamos a poder calcular la derivada de forma exacta, o lo que queremos es evitarnos justamente eso, pues hacer que la h sea lo más pequeño posible. Esa es digamos que el consejo final, ¿no? Para que nos vaya bien en la vida. Que la h sea lo más pequeño posible, el tamaño de paso. En derivadas integrales es justamente esto, que entre más pequeña sea la h, mejor para nuestra aproximación. Enrique, ¿alguna pregunta, Enrique? Enrique se fue a dormir. Abril, Jocelyn, ¿alguna pregunta, Abril?
Gabriel también se fue a dormir. Emanuel Gómez, tú sí tienes preguntas. ¿Tampoco, Emanuel? Bien, entonces, pues bueno, si no hay preguntas, ya están listos para la asignación de esta ocasión. Dejen, comparto la asignación. Ok. Visualiza nuevamente mi presentación. Sí, profe, ya se ve. Sí, sí Bien, se ve bien. me voy a ir hasta el final, que es donde viene la asignación. Bueno, ya, como les decía, todos estos cálculos ya no los evitamos, ya no hay que hacerlos a mano. Y pues bueno, esa es la asignación de esta ocasión. Dice calcular aproximaciones por diferencias hacia adelante y hacia atrás. Estos son, acuérdense que estos son los errores. Esto, digamos que no le hagan mucho caso a esa parte, que no los confunda, pues. Estos son los errores. Diferencia hacia adelante tiene un error del orden 1. Diferencia hacia atrás, un error de orden 2. Aproximación por diferencias finitas centradas, que ya es una mejor aproximación, tanto para el caso de 2 puntos y 3 puntos. Y queremos calcular la primera derivada de esta función, del coseno de x. El punto inicial es este, x igual a pi cuartos. Y el tamaño de paso es este, h igual a pi entre 12. Y pues bueno, les pide que calculen el error para cada aproximación, ya que es lo que hacíamos cuando calculábamos el valor de la derivada. Y el número 2, determinar la primera y segunda derivada. Bueno, esta no, esta la vamos a dejar. Segunda derivada, aunque ya tienen todos los valores de f de x0, f de x0 más h, f de x0 más 2h, f de x0, solo nos haría falta calcular f de x0 más 3h y más 4h, pero pues bueno, si pueden hacerla adelante, si no, nada más con la primera derivada. La primera derivada de esta función, que es una función polinomial, es un ejemplo igualito al de la plantilla, y queremos el punto inicial, x igual a 0. Pues bueno, se quiere calcular en los valores en menos 0.5, en 1 y en 2. Dice comparar los resultados con el valor verdadero y nos dan el tamaño de paso, h igual a 1. Estos son todos los valores, en x0, en menos 0.5, en 1 y en 2. O sea, son los puntos iniciales. 0, menos 0.5, 1 y 2. Y el tamaño de paso que les está pidiendo es siempre este, h igual a 1. Y el tercer ejemplo es una función exponencial. F de x igual a e a la menos 2x menos x. Y el punto inicial es x igual a 2. Y el tamaño de paso es h igual a 0.5. Bueno, aquí les pide, primero, calcular la derivada de forma exacta y escribirla para que puedan compararla con los resultados que van a obtener. El inciso B les pide solamente diferencias finitas, centradas. Les pide entonces con h igual a 0.5 y con h igual a 0.1. Igual les pide calcular la primera y la segunda derivada. Voy a borrar esta. Con que hagan la primera, con eso es más que suficiente. Pero si pueden entregar la segunda derivada, adelante. Para la segunda solamente habría que calcular f de x0 más 3h y f de x0 menos 3h, que son los únicos valores adicionales que aparecen. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta asignación? Pues ya con los programas es mucho más sencillo, así es que pues ya no debería de costarles mucho trabajo. Ninguna, profe. Perfecto. Entonces, pues esa sería la
la asignación para esta ocasión. Bueno, pues sí, logramos terminar un poquito antes. Ok. ¿Ya quieren ir a descansar o todavía los pongo a hacer una plantilla? Pero pues ya es lo mismo, ya tienen el primer programa, ya es solamente cambiar el valor de H. Profe, una duda. Sí, adelante. ¿Nos va a compartir el Excel de interpolaciones? Es que no escuché la siguiente, bueno, la clase pasada. De interpolaciones, no se los di, Yo pero creo que nos mostró uno. déjenme, se los paso aquí por el chat, ya que estamos aquí. Sí. Que luego se me Gracias. olvida. Oiga, profe, la diapositivas de la clase pasada, ¿las va a subir? Ya están en Blackboard, pero ahorita reviso. Es que las estuve buscando, pero no las encontré. Déjame reviso, si no llegaran a estar, las coloco ahorita. Porque estaban las de la vez antes, las 8 días, Ok. pero no encontré las del martes. Déjame reviso, ahorita entro a la página y si no están, las subo de forma inmediata, ¿vale? Sí, por favor, gracias. Sí, no, gracias. Ahorita reviso. Déjenme interpolación. Ok, perfecto. Ya está. Está cargando, denme unos segundos. Perfecto. Revisen ahí en el chat, debe de aparecer ya. ¿Ya les aparece? Ya está. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces con eso estamos finalizando. Para finalizar, colóquenme presente ahí en el chat. Y con eso estamos terminando en esta ocasión. Gracias, profe. Nos vemos, descansen, cuídense, pórtense bien, tomen solamente lo necesario. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos. ¿Y cuánto es lo necesario? Pues cada quien define lo necesario. Bueno. Gracias, hasta luego. Cuídense. Maestro. Adelante. Le quiero comentar, no ha dejado tarea, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? No ha dejado tareas, ¿verdad? La de ahorita, la asignación de ahorita que aparece en las diapositivas, la última. Es que nunca veo, bueno, yo no veo los en Blackboard, el enlace, no sé dónde subirla. Bueno, creo que hubo una tarea pasada, antepasada, que no habilitó el enlace, entonces ¿la va a habilitar esta tarea en Blackboard o se lo mandamos por...? Sí, así es. De hecho, búscala así en entregables y tareas, porque a veces no aparece y hay que checar esa parte. Pero sí, va a estar ahorita. ¿Pero esta es la segunda tarea que deja? Bueno, no recuerdo la verdad. No, la vez pasada no dejé. Sí, nos quedamos así para que tuvieran el programa ahorita y ya en esta ocasión, pues sí. Aquí está bien. Vale, gracias. ¿No de qué? ¿Para cuándo es? Para el próximo viernes. Para el viernes. Y ya que son 3, y pues bueno, son variadas, una trigonométrica, una exponencial y una polinomial para que tengan suficiente tiempo. Ok, vale, gracias.